Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Meléndez. Con el presente video quiero dar una breve explicación sobre las ventajas y desventajas de las políticas públicas en la gerencia pública. Pero para poder hablar de políticas públicas, primero es importante tener claro el papel fundamental que juegan las personas encargadas de la gerencia pública. Teniendo el poder y los recursos, estas personas se juegan su capital político humano para desarrollar sus programas de gobierno, que al final tendrán detractores o seguidores dependiendo de los resultados. El problema es que el éxito o fracaso de las administraciones públicas recae sobre el administrador público, pero en realidad, como nos dice Giussiri Zamodia en Gobernanza y Gestión Pública, en el sistema de gobierno confluyen diversos actores, políticos y privados. Y lo que sucede es que estos comparten objetivos y distribuyen responsabilidades para lograr las metas propuestas. Con esto es fácil entender el grado de complejidad que se maneja en la gestión pública. No solo la diversidad de actores, sino la utilización de las herramientas adecuadas es fundamental si se quiere tener una gestión aceptable para la población. Pero ¿cómo determinar si una gestión pública es aceptable o no? De acuerdo a como nos dice José de Jesús Ramírez y Ernesto Navarro en Formación para la Nueva Gerencia Pública, tenemos tres elementos claves que son la eficiencia, la eficacia y la legitimidad. A medida que la gerencia pública desarrolle sus programas, la sociedad se encargará de establecer si estos tres aspectos fueron cumplidos a cabalidad. Por esto, es importante para la gerencia pública desarrollar programas que cumplan las expectativas de la población, pero para esto se debe entender la clase de problemas que existen en la sociedad moderna. Estos muchas veces presentan el mismo nivel de complejidad que la misma gerencia pública. Es imperativo entender qué tipo de problemas se presentan y cuál es la mejor forma de solucionarlos, ya que estos problemas usualmente no tienen una solución matemática exacta que se pueda conseguir por medio de una computadora. Como nos dice Brian Head en With Problems in Public Policy, se debe utilizar la conciencia política para encontrar las soluciones que se encuentran alrededor de todos los aspectos que se involucran, sean políticos, económicos, sociales, y hacer uso de las herramientas, en este caso pueden ser también las ciencias exactas, para echar mano y ayudar a conseguir una solución integral. Es aquí donde entran en juego las políticas públicas, que son una herramienta eficaz y eficiente a la hora de enfrentar diversos problemas y las demandas que se pueden presentar por parte de diversos grupos sociales. Por esto, a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, es importante no solo tener la capacidad que nos nombra Susana Cepeda en qué es la gerencia pública, sino también tener la posibilidad de utilizar las políticas públicas. De acuerdo a Santos López Leiva, en Políticas Públicas, una introducción a la teoría y la práctica, las políticas públicas tienen gran cantidad de cualidades. Entre estas tiene ser una ciencia híbrida que entremezcla diferentes materias para lograr resultados integrales. Estas materias pueden ser la economía, la política, la sociología, la psicología, entre otras. Lo importante de esto es que logra capturar la esencia de lo que se requiere para los diferentes problemas que se presentan a diario. Asimismo, es fundamental para romper los ciclos económicos que nos nombran Salvador Vega Casillas y Ernesto González Cancino en Modernización y Gerencia Pública, para así desarrollar políticas públicas que permitan una prosperidad continua. Otra cualidad de las políticas públicas es que permiten el uso de información técnica objetiva y cuantificable, que brinda información neutral, permitiendo por medio de la teoría racional crear políticas más efectivas dependiendo de cada caso. Este aporte de Cristina Seidel en The Application of Life Cycle Assessment of Public Policy Development se conjuga con la posibilidad de desarrollar políticas para conseguir objetivos por medio de la estimulación o desestimulación de un aspecto específico. Esto se logra posterior al estudio acuicioso del contexto para así poder dar un diagnóstico e implementar la política más adecuada, como nos lo dejan saber François Gagnon y Olivier Bellefleur en Influence in Public Policies, Two Reasons to Look Forward, Scientific Knowledge in Public Policy. También, de acuerdo a María Clemencia Ramírez, la antropología de la política pública nos permite desarrollar políticas públicas que
incluyan a la población en el desarrollo de las mismas. Esto nos permite establecer las prácticas sociales de una sociedad y los supuestos de otra para así tener perspectivas sobre problemas antiguos. Habiendo conocido las bondades de las políticas públicas, es importante aclarar que para su desarrollo e implementación participan diversos actores. Esto es conocido por Joan Subirats en Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración como Policy Network. Esto puede terminar afectando por intereses propios de cada uno de los actores en la calidad y la eficacia de las políticas implementadas. En cualquier caso, la decisión final de qué políticas implementar está en manos de quien detente el poder, en este caso es el Estado. Cuando no se cumple con las expectativas de los actores regionales, con las políticas implementadas se empieza a hablar de un incumplimiento en las funciones institucionales del Estado. Esto de acuerdo a Juan Podesta en Políticas Públicas y Regiones, un análisis crítico. En contraparte, los gobiernos locales también afectan la legitimidad de las políticas públicas, pues desarrollan estas de manera superficial y no de fondo. Esto, de acuerdo a Anders Hamburger en Public Policy and Legitimacy, lo único que ocasiona es la combinación de altas expectativas con la incapacidad de dar soluciones permanentes a los problemas. En conclusión, las políticas públicas son fruto de la evolución y el estudio de la gestión y administración pública. Estas permiten manejar e implementar soluciones a largo plazo y de manera organizada. Es una herramienta funcional a la hora de conjugar conciencia política y la ciencia. De acuerdo a Norman Riccucci en The Old Public Management versus the New Public Management, es importante dejar de lado los prejuicios y darle una oportunidad a las políticas públicas. De igual manera, como nos dice Marta Ferreira en Public Policy and Public Administration, es importante seguir complementando los programas académicos de políticas públicas y su análisis en las áreas de administración pública. Así podremos darnos cuenta cómo las políticas públicas empiezan a influenciar la gerencia pública y no al contrario. Gracias.